Aníbal Barca, el cartaginés que aterrorizó a Roma. Imagina un poder naval sin igual, una metrópolis comercial que extendía sus tentáculos a lo largo y ancho del Mediterráneo. Piensa en una ciudad tan rica y orgullosa que sus barcos dominaban las rutas marítimas y sus mercaderes, los mercados del mundo antiguo. Este era el poder de Cartago, una civilización que Roma juró destruir. Y en el corazón de esta colisión de imperios, un hombre, un general, un hijo de Cartago, cuyo nombre resonaría a través de los siglos: Aníbal Barca. No nos contaron nuestra historia. La historia la escribieron los vencedores, los romanos, glorificando sus legiones y demonizando a sus enemigos. Pero hoy vamos a cruzar el Rubicón de la narrativa tradicional, para escuchar la voz silenciada, la perspectiva olvidada. Vamos a contar la historia de Aníbal, no como el bárbaro sediento de sangre que Roma pintó, sino como el brillante estratega, el patriota implacable, el genio militar que casi doblegó a la todopoderosa República Romana. El siglo III a.C. fue un tiempo de guerra y ambición desmedida. Roma, en ascenso, extendía sus garras sobre Italia y miraba con codicia hacia el fértil suelo de Sicilia, una isla que Cartago consideraba su patio trasero, la clave de su dominio marítimo. Las guerras púnicas, un choque titánico entre dos superpotencias, eran inevitables, y en medio de esta creciente tensión nació Aníbal. Desde niño fue imbuido del odio hacia Roma. Su padre, Amílcar Barca, un general cartaginés de renombre, le hizo jurar ante los dioses, un juramento de venganza eterna, un juramento que marcaría su destino y el de dos imperios. Imagina la escena: un niño, no más de 9 años, poniendo su pequeña mano sobre un altar, jurando ser enemigo de Roma para siempre. No fue un simple juramento infantil, fue la semilla de una determinación inquebrantable, la forja de un espíritu indomable. Aníbal creció con un propósito: aprender el arte de la guerra, superar a sus enemigos, restaurar la gloria de Cartago, y vaya si lo hizo. Desde joven, Aníbal demostró ser un líder nato, un táctico brillante, un comandante carismático. Ascendió rápidamente en las filas del ejército cartaginés, luchando en Hispania, consolidando el poder cartaginés en la península ibérica, preparándose para el inevitable conflicto con Roma. Roma, confiada en su poderío terrestre y naval, no atisbó la tormenta que se avecinaba. Subestimaron a Aníbal, subestimaron a Cartago, subestimaron la determinación de un pueblo que luchaba por su supervivencia. Grave error. En el año 218 a.C., Aníbal hizo lo impensable. En lugar de esperar a que Roma le atacara, tomó la iniciativa y cruzó los Alpes con un ejército de mercenarios, elefantes de guerra y el juramento de vengar a su pueblo grabado en el corazón. Piensa en la audacia de este plan: llevar una fuerza militar a través de las montañas más altas de Europa, en pleno invierno, enfrentándose a tribus hostiles y a la naturaleza implacable. Fue una hazaña logística y militar sin precedentes, una demostración del genio estratégico de Aníbal. ¿Puedes imaginar el asombro y el terror en Roma cuando las noticias llegaron? Un ejército cartaginés en suelo italiano. Lo impensable había ocurrido. Aníbal no era simplemente audaz, era un maestro táctico. En las batallas del Tesino y del Trebia infligió severas derrotas a los ejércitos romanos, demostrando su superioridad en el campo de batalla. Sus estrategias eran innovadoras, su conocimiento del terreno impecable, su capacidad para inspirar a sus tropas inigualable. Roma, acostumbrada a la victoria, se enfrentaba a un enemigo que no podía comprender,
un enemigo que parecía estar un paso por delante en cada movimiento. Luego vino el lago Trasimeno, una obra maestra de la emboscada. Aníbal atrajo a un ejército romano a un valle estrecho, ocultó sus fuerzas en las colinas circundantes y desató un ataque sorpresa devastador. Miles de romanos murieron, incluyendo su cónsul, Cayo Flaminio. La noticia de la derrota resonó en Roma como un trueno. El pánico se apoderó de la ciudad. ¿Podría Roma sobrevivir a este azote cartaginés? Y entonces, Canas, el año 216 a.C., quizás la mayor victoria militar de la historia antigua. Aníbal, superado en número, rodeó y aniquiló a un ejército romano masivo, infligiendo decenas de miles de bajas. Fue una carnicería, un desastre sin precedentes para Roma. La república tembló hasta sus cimientos. Se dice que Aníbal envió anillos de oro de los nobles romanos muertos a Cartago, tantos anillos que se midieron por bushels. Imagina el impacto psicológico en Roma, sus mejores ejércitos destruidos, su liderazgo diezmado, su futuro incierto. En este punto, Aníbal estaba en la cima de su poder. Había derrotado a Roma en cada gran batalla, había sembrado el terror en el corazón de sus enemigos, había demostrado ser uno de los mayores genios militares de todos los tiempos. Pero, y aquí radica la tragedia de Aníbal, y quizás de Cartago, no logró dar el golpe final. No marchó sobre Roma. ¿Por qué no atacó Roma? Es una de las grandes preguntas de la historia. ¿Carecía de los recursos para asediar una ciudad tan fortificada? ¿Temía las legiones de reserva romanas? O quizás, como algunos historiadores sugieren, su objetivo nunca fue destruir Roma, sino obligarla a negociar, a reconocer la supremacía cartaginesa. Nunca lo sabremos con certeza, pero esta indecisión, esta falta de un golpe final, le costaría caro a Cartago. Si estás disfrutando de este viaje a través de la historia y quieres conocer más sobre estos fascinantes personajes y eventos, por favor, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este. Gracias. Ahora, volvamos a la historia de Aníbal. Mientras Aníbal vacilaba en Italia, Roma no se rindió. Con una tenacidad implacable, los romanos se reorganizaron, levantaron nuevos ejércitos, adoptaron nuevas estrategias, aprendieron de sus derrotas y gradualmente comenzaron a recuperar terreno. Un nuevo general romano emergió, un hombre llamado Publio Cornelio Escipión, quien, curiosamente, estudió las tácticas de Aníbal para superarlo. Escipión, al comprender que no podía derrotar a Aníbal en Italia, ideó un plan audaz: llevar la guerra a África, atacar Cartago directamente. Fue una jugada arriesgada, pero funcionó. Aníbal, tras 15 años de campaña en Italia, fue llamado de vuelta a Cartago para defender su ciudad natal. El león cartaginés regresaba a casa, no como conquistador, sino como defensor. El choque final era inevitable. En Zama, en el año 202 a.C., Aníbal y Escipión se enfrentaron en la batalla decisiva. Dos de los mayores generales de la historia, cara a cara, decidiendo el destino de sus imperios. Esta vez, la suerte no estuvo del lado de Aníbal. Escipión, aprendiendo de sus errores, utilizando tácticas superiores y con una caballería más fuerte, infligió una derrota decisiva a Aníbal. La batalla de Zama marcó el fin del sueño cartaginés. Aníbal fue derrotado y Cartago humillada, obligada a firmar un tratado de paz draconiano, perdiendo su imperio, su flota, su independencia. Pero incluso en la derrota, Aníbal siguió siendo un héroe para su pueblo, un símbolo de resistencia y genio militar. Aníbal nunca se rindió. Continuó sirviendo a Cartago
en la política, tratando de reconstruir su país, pero sus enemigos romanos nunca lo olvidaron, nunca lo perdonaron. Forzado al exilio, vagó por el Mediterráneo, ofreciendo sus servicios a otros reyes, siempre tramando, siempre soñando con vengar Cartago. Finalmente, acorralado por los romanos, eligió la muerte antes que la captura, bebiendo veneno en Bitinia, lejos de su amada Cartago. Aníbal murió, pero su nombre perduró. Roma ganó la guerra, destruyó Cartago, se convirtió en la dueña indiscutible del Mediterráneo. Pero incluso en la victoria, los romanos respetaron y temieron a Aníbal. Lo reconocieron como un genio militar sin igual, un enemigo formidable, un hombre que casi les arrebata su imperio. Y nosotros, siglos después, recordamos a Aníbal, no como un bárbaro, sino como un héroe cartaginés, un estratega brillante, un patriota indomable que se atrevió a desafiar a Roma y que, a pesar de la derrota, grabó su nombre en los anales de la historia para siempre. La historia la escribieron los vencedores, pero la verdad, a veces, se encuentra en las voces silenciadas. La verdad de Aníbal, el cartaginés, el hombre que hizo temblar a Roma. ¿Qué te pareció la historia de Aníbal? Deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más vídeos de historia épica. Hasta la próxima.